no sabía absolutamente nada, no tenía ni conocidos, ni familiares, ni nada. De hecho, yo ni siquiera, Inde, te parecerá quizá raro, pero es así, yo ni siquiera quería escribir una novela llamada policíaca. De hecho, siempre pienso que mis novelas siempre han sido policíacas, porque en todas había un enigma y alguien que quería descifrar un enigma. Borges decía que todas las novelas son policíacas, yo estoy de acuerdo en este sentido. Solo que en esta, claro, el protagonista es un policía y hay policías y hay investigaciones policiales, etc. En un momento determinado, Inde, lo que ocurrió es que yo me di cuenta de que el personaje principal de la novela, cuando escribí la primera de todas, era un policía. Me pareció inevitable, necesario, y cuando lo supe, cuando decidí que iba a ser un policía, cuando se me impuso la idea de que iba a ser un policía, yo creo, Inde, porque me di cuenta de que la novela giraba en torno a la justicia, la venganza, la ley. Inevitablemente, cuando metes a un policía por en medio, esos temas aparecen. Entonces, cuando me di cuenta de que era un policía, pensé, te has metido en un problema, porque yo no tenía ni la más remota idea de nada. Pero bueno, escribir novelas consiste en meterse en problemas, al fin y al cabo, ¿verdad? O escribir consiste en meterse en problemas. Y entonces tuve que averiguarlo todo. Esa es la realidad. Tuve que informarme, tuve que hablar con policías. Al final me he hecho amigo de policías, he entrado a fondo en las cosas, pero yo no sabía absolutamente nada de todo esto. Melchor Marín es un hombre asediado por la violencia contra sus propias mujeres, o sea, contra su madre, contra su esposa, contra su hija en esta novela más concretamente. Y sí, y efectivamente la relación entre padres e hijos, y sobre todo entre padres e hijos adolescentes, es capital en la novela. ¿Sabes, Inde? Hay un personaje en la novela que creo que acierta de lleno. Dice algo así como que la relación entre padres e hijos, y en particular en ese momento de la adolescencia, que es el más difícil, para que nos vamos a engañar, más difícil para los padres y más difícil para los hijos. Es que es un momento clave, todos hemos sido adolescentes y sabemos que eso es un momento clave y, como tú dices, Sí, es la cornisa. Te puedes ir para un lado o para otro. Eso es así es. exactamente eso. Sí, sí, sí. Entonces, hay un personaje que dice, la segunda esposa o la segunda mujer de Melchor Marín dice, la relación entre padres e hijos es una relación esencialmente trágica o entraña tiene un componente trágico, entendiendo por tragedia lo que hay que entender. Una tragedia es una controversia o una pelea en la que los dos que se pelean tienen razón. Es decir, eso es realmente una tragedia. No lo que suele llamarse tragedia. Es decir, los padres tenemos razón al querer proteger a nuestros hijos. Porque son nuestros hijos, porque creemos y a veces acertamos que todavía no tienen armas para defenderse de las brutalidades de la vida, etc. Pero los hijos también tienen razón al quererse emancipar de los padres, Claro. porque si no se consiguen emanciparse de los padres, nunca llegarán a ser quienes son. Entonces, eso es lo que ocurre en la novela. Melchor Marín, eso es lo que ocurre al inicio de la novela y ese es el detonante de la Sí, novela. sí. Sí, Melchor sí, sí. Marín no le cuenta a su hija, no le ha contado a su hija adolescente cómo murió realmente su madre, porque ha creído siempre que no estaba preparada para saber que su madre murió de una manera brutal y no como ella creyó que había muerto. Tal vez pensó en decírselo en algún momento, pero fue posponiendo la hora de decírselo. Y Cosette tiene toda la razón al enfadarse con su padre, porque le ha contado un hecho esencial, no solo de su madre, sino de su propia vida. Por Entonces, supuesto. los dos tienen razón. Hay un componente trágico ahí. Basta de tonterías. Los nuevos golpes de Estado se dan desde dentro y se dan y se van a dar. Los nuevos golpes de Estado no se dan como se daban antes contra la democracia, se dan en nombre de la democracia, que es mucho más perverso, porque Mucho más riesgoso. y mucho más perverso, Inde, Claro. son golpes contra la democracia en nombre de la democracia y desde el poder, como ocurrió las personas que entraron en el Capitolio, creían que estaban defendiendo la democracia. Los señores que tú mencionabas, Anatomía de un instante, los militares que entraron en el Parlamento español en el año 81 no tenían ninguna duda de que estaban contra la democracia. Ninguna duda. En cambio, los que entraron en el Capitolio creían que estaban salvando la democracia,
Porque Así había un es. señor que era nada menos que el presidente de su país que les había dicho que estaban salvando la democracia. Eso es mucho más perverso. Y eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto, pero en el corazón de Europa, en Hungría. Hungría prácticamente no es una democracia ya, y está en el corazón de Europa y en la Unión Europea. Y prácticamente no existe separación de poderes y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer con eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ojo con estas cosas. Hoy día la democracia está, bueno, digámoslo de una sola vez, hay una parte del mundo capitaneada en apariencia por Rusia, pero en el fondo por China, que está proponiendo, que está diciendo, señores, esto que ustedes se han inventado y que creían que era para siempre y que era la solución, esto no es así. La democracia a nosotros no nos convence. Lo que ustedes llaman democracia no es democracia. Lo que es democracia es lo que nosotros tenemos. Es decir, hay, dicho de otra manera, una lucha entre democracia y nacionalpopulismo, es decir, entre democracia y formas diversas de la autocracia. O sea, China, o sea, Rusia, o sea, ¿verdad? Gente que está jugando en Latinoamérica, que está jugando peligrosísimamente con la democracia, como Bolsonaro, como Venezuela, que ya no es una democracia, como Nicaragua. En Europa ocurren cosas parecidas, movimientos aparentemente democráticos que en realidad ponen muy seriamente en cuestión la democracia, etcétera, etcétera, etcétera.